comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una vez más, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias el día de hoy por la oportunidad de vida, Señor, que nos das primeramente de estar aquí, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, porque tú nos has permitido levantarnos, Señor, temprano y llegar a tu casa, Señor, a adorarte, a bendecir tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú añadas bendición a tu palabra el día de hoy, que podamos aprender, Señor, lo que tú tienes, Señor, como enseñanza para nosotros en esta ocasión, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos al devorador, Señor, de tu palabra, al que come la semilla, al que la ahoga, al que la seca, Señor, para que esta semilla caiga en buen campo, Señor, y produzca, Señor, el fruto del 30, al 60 y al 100% que debe de producir en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Puede ocupar su lugar un momentito. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Para siempre su misericordia. Amén. El Señor Jesucristo, hermano, dio instrucciones a los apóstoles acerca de la cena del Señor. Dice la Biblia que Él le dijo a sus discípulos que les enseñaran a guardar todas las cosas que se les había enseñado. Es muy importante, hermano, entender que en la Biblia aparecen dos enseñanzas o dos mandatos, hermano, muy importantes que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia. Dos, ¿cuáles serían? ¿Alguien sabe, hermano, cuáles son estas dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para nosotros, la iglesia, hermano, de ahora, en nuestros tiempos? ¿Cuál sería la primera? ¿Quién se acuerda? El bautismo en agua, ¿verdad? Es la primera. Y la segunda, la institución de la cena del Señor. Eso es muy importante, hermano. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y permítame sentar algunas bases aquí. En primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Amén. Perdón, dije primera de Pedro, ¿verdad? Todavía ando dormido. Segunda de Pedro. No, es segunda. Métale ahí segunda y váyase a segunda de Pedro 1:19. Todavía ando dormido, hermano. Esto del cambio de hora me puso, hermano, una paliza anoche. Yo estaba bien a gusto como a las 2 de la mañana, chifle y chifle, y de repente volteé a ver mi reloj y ya eran las 3. Dije, ¡ay! ¿Cómo puede ser posible si apenas eran las 2? Pues sí, porque a esas horas se cambiaba el horario, ¿verdad? Y ya me vine durmiendo como a las 4 de la mañana, hermano, haga de cuenta que ahorita ando, ¿verdad? Pero ahí métale segunda y vayamos a la segunda carta de Pedro, ¿verdad? 1:19, ahí estamos. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esta palabra profética segura que habla la Escritura? ¿Cuál es la palabra profética más segura? No, esa es una profecía. La palabra profética más segura, ¿cuál es? No sabe, está reprobado, hermano. Mire, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética más segura. Si usted quiere, hermano, saber algo acerca de Dios, ¿a dónde va? A la palabra profética más segura. ¿Y por qué se le llama palabra profética? Porque la Biblia, hermano, ya se cumplió. ¿Cuántos sabían eso? Otra vez, la Biblia ya se cumplió, ¿no? La Biblia ya se cumplió. La Biblia se está cumpliendo en este mismo instante. Y la Biblia se cumplirá. Entonces la Biblia ocupa el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Por eso es la palabra profética más segura,
porque nos habla en los tres tiempos al mismo tiempo. Es decir, la palabra se cumplió, la palabra se está cumpliendo y la palabra se cumplirá, porque la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Ahora, otra de las enseñanzas que el Señor nos dejó está en Juan 14:26. Entonces, la palabra profética más segura es la Biblia, ¿verdad? Y si vamos a Juan 14:26, dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿él qué dice? Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién estaba hablando ahí? El Señor Jesucristo. Entonces dice que iba a venir un Consolador, y el Consolador, el Espíritu Santo, nos iba a dar dos cosas. Primero nos iba a enseñar. ¿Qué nos iba a enseñar? Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas que Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Y la segunda cosa dice que Él nos enseñará y nos recordará. ¿Qué querrá decir que nos va a recordar, hermano? Por si se nos olvida. ¿O será que sí se nos olvida? ¿A cuántos de ustedes alguna vez se les han olvidado las promesas de Dios que Dios tiene sobre su vida? Y de repente viene el Espíritu Santo y nos recuerda que Dios tiene promesas para nosotros. Ahora, las promesas las podemos nosotros leer en la Escritura, pero también el Espíritu Santo dice su palabra que nos las va a recordar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor es un mandamiento, es una ordenanza que el Señor instituyó para que la iglesia de los últimos tiempos, es decir, nosotros, la administráramos, la tomáramos, la practicáramos cuantas veces sea necesario. Ahora, la cena del Señor fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Muchos la conocen como la última cena, ¿verdad? O la cena del Señor, o la Santa Cena. Es lo mismo. Vayamos a Lucas, que es de donde yo le quiero hablar el día de hoy. Lucas 22:19. Entonces, la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Y quién es el que nos va a revelar la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que Él nos enseñará todas las cosas. ¿Todas las cosas de qué? Acerca de la Biblia. Y nos recordará. ¿Cómo nos va a recordar? Bueno, cuando usted lee la Biblia, cuando usted practica, hermano, el buen hábito de la Escritura, de investigar, de estudiar, de analizar la Escritura, se le va quedando en su corazón y en su mente. Y cuando usted necesita ministrar a alguien, no es cierto que de repente le vienen los versículos, hermano, a su cabeza como si fueran, hermano, ¿verdad?, aprendidos de memoria, cuando en realidad a veces ni nos acordamos que ya lo habíamos leído. Entonces el Espíritu Santo y la palabra obran juntos con un solo propósito: que nosotros aprendamos a obedecer los mandamientos que el Señor dejó. Y uno de los mandamientos es la cena del Señor. Ok, entonces, hermano, vayamos a Lucas y entremos a este tema, porque no quiero tomar mucho tiempo. Lucas 22, el versículo 13. Lucas 22, 13. Otra vez 19, válgame. Lucas 22, 13. Ahí estamos. Vamos a leer, sí, desde el 13 en adelante. Lucas 22, 13. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Alguien sabe? El Pesaj, ¿verdad? Una Pascua era una celebración judía que representaba, hermano, lo que el pueblo de Dios había hecho cuando ellos, antes de salir de Egipto, dice que ellos celebraron la primera Pascua. Entonces aquí los discípulos y el Señor Jesucristo iban a celebrar ¿qué?
La Pascua, aprendas esa palabra, la Pascua, el Pasaj, no tiene nada que ver con la coneja, ni con los huevitos de color, nada, absolutamente nada que ver. Esta es el Pasaj, o lo que se llama en inglés el Passover, que quiere decir cuando el ángel de la muerte pasó sobre la casa de los hijos de Israel y los primogénitos, hermanos, de Egipto murieron, pero los primogénitos de Israel no murieron, sino que ellos celebraron la Pascua y comieron por primera vez el Cordero. ¿El Cordero quién es para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Pascua la celebra el pueblo de Israel. La Pascua no la celebramos nosotros, la iglesia del Señor. Nosotros celebramos la Santa Cena. La Pascua es solamente para el pueblo de Israel, solamente para ellos. Y dice que el Señor Jesucristo y sus discípulos se prepararon, ¿para qué? Para la Pascua. Dice, y llegada la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles, ¿verdad? Y les dijo, con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla, ¿dónde? Entonces él les estaba explicando que él tenía mucho deseo de comer la Pascua, pero que esa iba a ser la última vez que él la iba a comer y que la iba a comer con ellos, porque él deseaba en su corazón comerla, porque era la última Pascua en la tierra. Desde ahí se aboga, hermano, se abroga, ¿verdad? Se elimina la celebración de la Pascua y él va a instituir una nueva celebración, que es la Santa Cena. Es decir, la Pascua ya no se va a celebrar más aquí en la tierra, sino que se va a volver a celebrar ¿cuándo? ¿Cuándo se va a volver a celebrar la Pascua? Dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, cuando vayamos todos para allá arriba, nos vamos a sentar a la mesa del Padre y ahí vamos a disfrutar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vamos a comer todos al Cordero, amén. Vamos a celebrar la Pascua en el cielo. Dice, y tomando la copa, ahí ya no está celebrando la Pascua. Ahí ya está instituyendo ¿qué? La cena del Señor. Y tomando la copa dio gracias y dijo, tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Creo que en la Biblia dice, es el nuevo pacto, en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Dice, es el nuevo pacto de mi sangre, que es por vosotros derramada. Mas he aquí conmigo en la mesa la mano del que me entrega. ¿Sí lo estamos leyendo ahí? Ok, déjeme se lo leo porque parece que no me está siguiendo bien aquí. Acuérdese que yo utilizo la Reina Valera Gómez. Déjeme irme a la 1960 para estar todos en el mismo capítulo, ¿verdad? A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Romeo, ¿verdad? Le dijo. Muy bien, ok. El 23, ¿dónde íbamos? Ya ni me acuerdo. En el 21. Mas he aquí, la mano de quien me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito, lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Qué empezaron a discutir los discípulos? Fíjese qué interesante. El Señor les dice, uno de ustedes me va a entregar. El que está metiendo su mano en mi plato es el que me va a entregar. ¿Y qué fue lo que los discípulos empezaron a discutir? La traición. ¿Por qué? ¿Por qué dirían, Señor, seré yo el que te va a entregar? ¿Cuál sería la razón que los discípulos, hermano, no vieron la figura o no la entendieron que Judas en ese momento estaba tomando del plato del Señor?
¿Cuántas veces, hermano, nosotros queremos participar del plato del Señor, participar de la mesa del Señor, teniendo nuestras manos sucias, teniendo nuestra conciencia, nuestro corazón sucio? Y queremos participar de las cosas de Dios. Nos venimos y nos ensuciamos toda la semana en el mundo y venimos el domingo y queremos participar de la mesa del Señor. Y lo peor es que los discípulos estaban tan cegados, hermano, que no vieron que el que había metido la mano era Judas. ¿Por qué no vieron, hermano? Eso es lo que yo quiero que analicemos el día de hoy. ¿Por qué no entendieron la figura? ¿Por qué el pueblo de Dios no entiende que el Señor viene pronto? ¿Por qué no entiende el pueblo de Dios, hermano, que ya no hay tiempo para estar pecando? Que el tiempo se nos está acortando y que el que mete su mano en el plato es el que va a entregar al Señor. Y dice que ellos empezaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Fíjese el 24. No solamente esa era la pelea, sino que había otra pelea muy, muy importante. Hubo también entre ellos una disputa. ¿Cuál era la disputa? Sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces había dos peleas ahí. ¿Cuál era la primera? La traición. ¿Y la segunda? ¿Quién se iba a quedar en el lugar de Jesús? ¿Quién iba a tomar el lugar de cabecilla del grupo, no? No, yo porque soy Pedro el mocha orejas, decía aquel. No, yo Juan porque yo soy el que me recuesta en el pecho del Señor. Empezaron a repartirse, todo el Señor no se moría. Y ya estaban repartiendo la herencia, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Aquellos hijos, hermano, que todavía no se muere el papá y ya se andan peleando la casa y el carro y todo, hermano, ¿verdad? Hubo entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Mire qué interesante. ¿Quiénes estaban ahí en la mesa? Los discípulos, ¿cuántos eran? 12. Analicemos quiénes estaban. Ahí estaba uno que se llamaba Judas. ¿Qué era Judas? ¿Qué era Judas? Un traidor. El que lo iba a traicionar, el que lo iba a entregar. Entonces en la mesa del Señor había un traidor. No lo quiero asustar, pero aquí entre nosotros hay un traidor. Yo no sé quién es. O serán varios. Un traidor, había un traidor. Luego estaba Pedro. ¿Qué hizo Pedro después de ahí? Lo negó. Entonces, ¿qué había? Un traidor y luego un cobarde. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué lo negó? ¿Por valiente? Por cobarde. Entonces en la mesa del Señor había un traidor y había un cobarde. ¿Qué más había? Había peleoneros. ¿Cierto o no cierto? ¿No se estaban peleando por la posición del Señor? Entonces había traidores, había cobardes, había peleoneros. ¿Y qué estaban haciendo? Participando de la primera cena del Señor. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué le estoy dando este ejemplo? ¿Por qué le estoy dando este punto, hermano, que a mí me interesa? La Santa Cena, hermano, sirve simbólicamente, hermano, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hay Santa Cena van a suceder varias cosas. Lo primero que va a suceder es que va Dios a revelar lo que hay en el corazón del hombre. Dios va a revelar lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón y la intención de esa persona. La Santa Cena, hermano, es muy importante porque ahí, hermano, es donde Dios empieza a revelar el pecado que hay en su pueblo. Es muy importante entender esto, porque el que no deja su pecado
y participa de la cena del Señor, ¿qué pasa? Acarrea juicio para sí. ¿Y qué le pasa al que acarrea juicio para sí? Muchos se enferman, muchos se debilitan y unos mueren. ¿Judas se arrepintió de su pecado? ¿Sí? ¿Se arrepintió? Entonces Dios lo perdonó. Y si Dios no lo perdonó, ¿por qué Dios no lo perdonó? Porque no se arrepintió. Dice que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Jamás, dice la Escritura, lo despreciará Dios. Judas no expresó arrepentimiento, expresó remordimiento, que es una cosa muy diferente. Le remordió la conciencia por haber hecho lo que hizo, pero jamás se arrepintió. ¿Y qué le pasó al último? Se ahorcó, se murió. ¿Qué es lo que pasa cuando participamos de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo? Muchos se debilitan, muchos se enferman o muchos se mueren. ¿Sí me está entendiendo o no? Está pesado el mensaje. Es difícil de digerir, pero es importante. Pedro, a lo consecuente, él se arrepintió y Dios lo perdonó. Y él participó de la mesa del Señor. El cobarde, Dios lo hizo valiente. Al cobarde, Dios le dio la valentía para después incluso recibir la llenura del Espíritu Santo. Él participó de la mesa del Señor. El día de hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y Dios va a sacar tus pecados a flote y los míos también. Dios no se anda con juegos, hermano. Dios no se anda con rodeos como nosotros hacemos. Dios ataca el pecado y Dios llama al pecado pecado. Dios no llama, hermano, el pecado un error, una caída. No. Pecado es pecado delante de Dios. Dios te va a traer a mente tu pecado. Dios te va a traer a tu corazón tu pecado. Y tú tienes dos opciones. Una, no comer de la mesa del Señor y seguir como hasta ahora. O dos, arrepentirte de tu pecado y participar de la mesa del Señor. Pero recuerda que si tú participas sin haberte arrepentido, si solamente hay remordimiento en tu corazón, estás acarreando juicio para tu vida. ¿Por qué? Porque no has discernido el cuerpo de Cristo. En la mesa del Señor se sabe lo que hay en el corazón de los hombres. En la mesa del Señor se sabe a quién no has perdonado. Ahí Dios te va a traer a memoria a las personas que no has perdonado. Ahora, no te estoy diciendo no participes, lo que te estoy diciendo es participa y arregla tu problema cuando salgas de aquí. Porque si no, te vas a debilitar, te vas a enfermar y hasta te puedes morir. Tanto espiritualmente como físicamente. ¿Tuviste un pleito? No, hermano, pero eso hace 3, 4, 5 meses atrás. Eso hace un año. Saliendo de aquí, agarras el teléfono. Perdóname. Pero que usted no sabe lo que me hizo, yo no fui. No. Tú tienes que perdonar. Mire lo que le estoy diciendo. Tienes que perdonar. No es una opción. Es un mandato. Tienes que perdonar. Ahí, hermano, va a salir quienes tenemos pleitos, celos, iras. Ahí en la cena del Señor va a salir quien está amargado. ¿Verdad? ¿Qué había en el corazón de los discípulos? Había un traidor, había un cobarde, había quienes lo querían negar, había quienes lo querían entregar, se habían peleado por posiciones. Es decir, la Santa Cena sacó lo peor de sus discípulos. Esos hombres que andaban echando fuera demonios, esos mismos eran los que estaban ahorita sacando todo su pecado. Esos hombres que hicieron sanidades y prodigios y milagros,
que se regocijaban porque los espíritus se les sometían. Eran los mismos que ahora estaban participando en la mesa del Señor y el Señor les estaba sacando sus pecadotes. Wow. ¿Usted se imagina aquella escena? Como el cuadro que pintó Leonardo da Vinci, ¿no? Donde están todos así. Hasta se prepararon para que les tomaran la foto y todo. Y el Señor Jesús así. Usted se imagina, hermano, lo que ha de haber sido aquella escena. El Señor sentado a la mesa, con el pan en la mano, el vino en la otra mano, y sus discípulos agarrándose así del cuello. Yo soy el favorito, le decía uno. No, yo soy. ¿Verdad? Y los pecados saliendo a flote. Cuando hay cena del Señor, hermano, Dios te va a confrontar con tu pecado. Porque son dos cosas las que participan. Una, el Espíritu Santo, que Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Y dos, la palabra de Dios, que es un espejo. Espejito, espejito, ¿quién es el más feíto, verdad? Y ahí le va a salir, usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo que refleja lo que realmente somos. Por eso cuando andamos en pecado, lo menos que queremos hacer es leer la Biblia. Cuando andamos en pecado, lo menos que queremos es que se nos hable de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un espejo. Y ese espejo me va a reflejar como yo no me quiero ver. Es que yo no me quiero ver así, pero te tienes que ver así. ¿Para qué? Para que saques todo lo que hay. Hermano, somos una iglesia que necesita realmente cambiar. Que necesita realmente, hermano, practicar lo que predicamos. Quiero terminar con esto. Vayamos a Éxodo 12:43. Éxodo 12:43. Dije que no iba a hablar mucho. ¿Cuánto llevo? Ya valió el tiempo, ¿verdad? Éxodo 12:43. Ahí estamos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubieses circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Por eso a Cristo no le quebraron los huesos, porque Él es el Cordero de Dios. Y cuando le iban a quebrar sus huesos, ¿se acuerda? Dice que entonces le picaron con una lanza y se dieron cuenta que ya estaba muerto. Y no tuvieron que quebrarle las rodillas, como a los ladrones, para que se murieran pronto. Dice, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. ¿Quiénes tenían que celebrar la Pascua? Los israelitas. ¿Quiénes no podían participar de la Pascua? Los extranjeros, a menos que hicieran una cosa, que se circuncidaran. ¿Qué es circuncidar? No, pues hermano, es algo muy feo. Yo no quiero ni hablar de eso, ¿verdad? Pues circuncidar es simplemente, ¿verdad?, el órgano reproductor masculino, se le quita, ¿verdad?, lo de alrededor de la carne, se le quita lo que se llama el prepucio, ¿verdad? Y entonces ahí ya queda circuncidada la persona. ¿Por qué es importante la circuncisión? Porque la Biblia dice que ya no es la circuncisión en la carne la que es necesaria, sino que hay una circuncisión que se llama la circuncisión del corazón. ¿Alguien sabe qué es la circuncisión del corazón? En lo natural se quita el prepucio, se quita la carne sobrante. Ahora, aplíquelo a lo espiritual. ¿Qué quiere decir circuncidar el corazón? Quita toda carnalidad.
todo pecado de la carne tiene que ser quitado. ¿Usted sabe cuáles son los pecados de la carne? A ver, mencióneme uno. Odio. ¿Cuál otro? Adulterio. ¿Cuál otro? Contiendas, celos, iras, divisiones, maledicencias. ¡Ay, se las sabe todas ustedes! A ver, dones del Espíritu Santo, ahí, ay no, pues quién sabe, hermano, pero los de esto de la carne, ahí sí no lo sabemos todo, ¿verdad? Parece que estamos, ¿cómo se dice? Pasando el revista, ¿no? Ya nomás nos falta, presente, adulterio, presente, fornicación, presente, mentira, presente, celos, todas esas cosas, hermano, dice la Biblia que tenemos que quitarlas de nuestro corazón. Si queremos participar de la cena del Señor, tenemos que estar circuncidados del corazón. Tal vez usted no tenga, hermano, ningún problema con otras personas, pero tiene un problema con su carne. Tiene un problema con usted mismo, con usted misma. ¿Cuál es su problema? Bueno, yo voy a participar de la cena del Señor. Y como yo voy a participar y yo lo voy a dirigir, yo necesito quitar toda carnalidad de mi corazón. Anoche me enojé, bien tremendo. Ya tenía mucho que no me enojaba así. Ya había controlado mi ira, pero anoche me agarró la de Moisés, hermano. Si hubiera tenido las tablas de la ley, las hubiera quebrado ahí mismo, ¿verdad? Anoche me molesté, agarré la escoba, el recogedor, pues me traía a mi mujer ahí limpiando. No sé qué. Agarré la escoba, el recogedor, la aventé, hermano, así. Manoteé no sé qué, quebré un vasito ahí, no sé qué era. Le tiré todo el café a mi esposa, todo el café, hermano, se lo tiré al suelo. Gracias a Dios que mi esposa lo recogió ya después y yo me fui al cuarto enojado y molesto. Y el Señor, ¿y mañana vas a participar de la cena? ¿Y vas a participar así? ¿Carnalote? Hermano, sí, mire, su pastor también es carnal. Su pastor también se enoja, también se molesta. Y fue por cualquier tontería al final de cuentas. Pero ya tenía mucho, hermano, que no me molestaba. Así como lo hice. Y ayer la ira se encendió en mi vida y me descontrolé por unos segundos. Mi hija es testiga y ya estaba ahí. Nomás se me quedó viendo como diciendo, no vayas a quebrar la pared nueva que acaban de remodelar porque eres bien bueno para quebrar cosas, ¿verdad? ¿Por qué se lo digo, hermano? Para vergüenza mía la digo, claro que sí. Pero ese era el pecado que yo necesitaba confesarle y pues ya me confesé. Mire, ya estoy, no, es que no somos de eso, ¿verdad? Ya me confesé, hermano, ya estoy listo para tomar la cena del Señor. Le estoy poniendo el ejemplo. Yo pudiera ocultar mi pecado y participar de la cena y decir, ay, soy santo. Mi vinito, mi panecito, gloria a Dios, mi aureola aquí en la cabeza. Soy bien santo, mire, participé en el altar. No, esto no es así. Esto es, hermano, de escudriñarnos a nosotros mismos y sacar mire, se oye bien fea la palabra, Señor, perdóname Facebook, perdóneme YouTube, pero sacar el cochinero de personas que somos. Bueno, yo lo soy, yo no sé usted a lo mejor no, pero yo sí soy un cochinero de persona. Y yo necesito ser mudado, transformado, circuncidar mi carne, trabajar todas esas áreas que todavía me falta trabajar para llegar a ser como mi maestro, porque esa es mi tirada, llegar a ser como aquel que me salvó, llegar a ser como mi Señor, como mi maestro, que aunque lo golpeaba nunca levantó su mano en contra de nadie. Que yo pueda refrenar mi lengua, que yo pueda refrenar mis instintos más bajos.
y participar entonces sí de la cena del Señor, para ser de los que son restaurados, de los que son levantados, de los que son perdonados, justificados, lavados con la sangre de Jesús, y no ser de los que tienen juicio por comer indignamente el cuerpo de Cristo. Los extranjeros que querían participar se tenían que circuncidar, es decir, quitar toda carnalidad de nuestro corazón, quitar toda carne de nuestra vida. La Santa Cena, el propósito es para llevarlo a usted y a mí a la reflexión. Es decir, ¿cómo está tu vida espiritual últimamente? Lo mío fue ayer, pero si me voy a los últimos 3 meses, ¿cómo ha estado mi vida espiritual los últimos 3 meses? Si me voy a 6 meses, si me voy a 1 año, ¿cómo está? ¿Qué hay en tu corazón, iglesia? No puedes salir de aquí yéndote a tu casa pensando que porque ya participaste de la cena del Señor y lo hiciste para que no te dijera nada, ya estás limpio y justificado. Tienes que sacar todo tu pecado a flote, hermano. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que tienes esa amargura en tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo Dios te está hablando? Participas de pecados ajenos. Tienes que parar. ¿Qué no has entendido que el que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios? ¿Qué no hemos entendido eso? No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. No podemos vivir en las tinieblas y en la luz. No podemos beber de una misma fuente, agua dulce y agua amarga. Es imposible. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O somos o no somos. Y si no somos, como le dijo el Señor a Judas, mirándolo a los ojos, lo que vas a hacer, hazlo ya. Hazlo pronto. Y Judas salió de ahí, hermano. Yo no sé, hermano, pero Dios habló a mi corazón. Y yo le estoy compartiendo solamente esta palabra, porque es necesario. Podemos tener shows y todo lo que usted quiera, pero si somos las mismas personas, cuando salimos de aquí, de nada sirve venir a la iglesia, hermano. Mejor te sería no haberme conocido, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es horrendo, porque Dios está vivo. ¿Cuánto tiempo podemos jugar con eso? ¿Cuánto tiempo podrá el hombre tomar fuego en su seno sin quemarse? Tarde que temprano te vas a quemar. Tarde que temprano van a venir las consecuencias de nuestros pecados. La cena es algo muy, muy solemne, que se ha tomado a la ligera en las iglesias. Por eso la mayoría de las iglesias, mire, muertas espiritualmente. Salen de aquí y muertos, totalmente apagados espiritualmente, porque participan de cosas que no deberían ni siquiera de participar, porque toman cosas que no deberían ni siquiera de tomar. ¿Cómo está tu testimonio ahí afuera con los que te conocen? Si yo pudiera hablar con los que te conocen y traerlos aquí enfrente a cada uno de ellos, ¿qué dirían de ti? ¿Qué dirían de mí? Es muy importante. Tu testimonio, joven, en la escuela es muy importante. Es muy importante lo que tú estás haciendo en la escuela, porque tú representas a Cristo. Y por tu culpa, el nombre de Cristo es vituperado. Por culpa de vosotros, mi nombre, dice el Señor Jesucristo, es vituperado por los hombres. Porque en vez de poner el nombre de Jesucristo en lo alto, lo apachurras, lo bajas con tus acciones. Dios no necesita nuestras palabras, Dios necesita nuestras acciones. ¿Cómo está tu testimonio en tu trabajo, hermano? ¿Cómo te conocen? ¿Te atreverías a llevarme a mí como pastor a tu trabajo?
Ay, luego sí, para que trabaje, pastor, para que haga algo. No, nomás para ver. Yo no me voy a ir a ver, yo no voy a ir a trabajar. Y me tiene que pagar, tampoco voy a ir gratis. Pero muchos de ustedes, jovencitos, igual, muchos de ustedes ni siquiera me invitarían a sus clases. Porque ahí somos lo que somos. Muchos de ustedes no se atreverían a invitarme a su trabajo, a que yo le hiciera una entrevista a su jefe, a sus compañeros, compañeras de trabajo. Oye, es como, a ver, ¿el hermano qué? ¿Es hermano? ¿Es hermana? Adiós. ¿Ese borracho? ¿Ese mal hablado? ¿Esa mal hablada? No. ¿A poco va a la iglesia? Chacatán, si es la peor de aquí, si es el peor de aquí. De veras, hermano, se han dado casos. Imagínense nada más. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir teniendo esa doble careta? Hermano, decía un pastor, a quien yo estimo mucho, decía, es más difícil mentir que decir la verdad. Porque la mentira, hermano, todo el tiempo te andas cuidando de que no te agarren en la mentira, ¿cierto o no es cierto? Todo el tiempo, hermano, ay no, y luego tiene uno que decir otra mentira para tapar la primera, y ahí anda uno, hermano, diciéndome, ya ni se acuerda uno qué mentiras dijo. Ya al último se tiene uno que mirar al espejo, ay, a ver, ay, si tengo los ojos cafés, Dios mío, yo ya andaba diciendo que los tengo azules. Pero ya ni se acuerda uno de las mentiras, hermano. Y lo peor que se las empieza uno hasta a creer. El otro día, hermano, viéndome al espejo, ay, qué feo te estás poniendo. Ya me la andaba creyendo, hermano. Dije, no, reprendo en el nombre. Chulo. ¿Ah? A veces, hermano, hasta las mentiras nos empezamos a tragar. Nos las empezamos a creer. Hermano, es para que no se me duerma, porque está pesado el mensaje. Tengo que echarle un poquito ahí, hermano, lechita para que ruede hasta abajo, ¿verdad? Hermano, Dios lo ama. Y si no le amara, si no me amara, no nos hablaba como nos está hablando. Y nos habla así porque nos ama, porque Él quiere que cambiemos verdaderamente. Hermano, no tienes que ser el santo, el perfecto. Pequeños cambiecitos en tu vida son más que suficiente para hacer grandes cosas en Dios. Porque Dios, hermano, se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo voy a quedarme débil, sino que Él se perfecciona para hacerme fuerte. Él se perfecciona en el pecado, sobreabunda la gracia, no para que me quede en el pecado, sino para que yo sea santo, porque Él es santo. Es como una ayuda solamente para que nosotros, hermano, lleguemos al nivel, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, tenemos la salvación. Esa borra todo pecado. La sangre de Cristo es poderosa. Abogado tenemos para con el Padre. Fíjese. Fíjate. ¿Ah? Segundo, tenemos bautismo en agua, nuevo nacimiento. Ahí, nueva criatura en Cristo Jesús. Luego, tenemos Espíritu Santo. Imagínense nada más. Después, tenemos su palabra, la palabra profética más segura. ¿Quiere más? Y como si no fuera suficiente, tenemos la cena del Señor. Su sangre nos cubre por fuera y cuando la tomamos nos cubre por dentro. Hermano, todas las herramientas para llegar, ahí están. ¿Usted qué pensaría de una persona que usted le da toda la herramienta que necesita para trabajar y ni así trabaja? ¿Qué pensaría usted de esa persona? No, pues es que fíjese que yo necesito esto y esto y esto y aquello y lo otro para hacer mi trabajo. Perfecto, aquí está. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesita? ¿Que Cristo vuelva a venir y morir otra vez? Eso ya no va a pasar. Tenemos su sangre,
tenemos, no, hombre, ya se me había pasado algo bien poderoso. El nombre de Jesús es poderoso. En el nombre de Jesús hay poder. Tan solo con mencionar su nombre tenemos poder de Dios. Nombre que no conocieron los antiguos y hubieran dado hasta su vida por saber cómo se llamaba su Mesías. Y la iglesia de los últimos tiempos tiene el nombre revelado: Yahshua HaMashiach, Jesús o Jesús para nosotros. Amén. Así que, ¿qué más necesitas? Lo único que necesitas, hermano, es levantarte. Lo único que necesitas es dejar tu pecado, arrepentirte, mirar hacia el frente y seguir caminando. Es que no lo puedo dejar, hermano. Usted no sabe lo que yo batallo. Tú no vas a poder nunca. Pero fiel es Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará y la terminará, porque Él es fiel. Nosotros no, pero Él es fiel. Porque aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Tú no puedes, yo no puedo, pero a través de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Terminemos Juan 6:54. Ya hasta se me cansó el de la guitarra. Dijo, no, este brother, ¿verdad? Está bien, mijo, no te preocupes. La semana pasada también te quedaron los dedos así, ¿verdad? El hermano también aquel como 3 horas, hermano. Y no, el hermano sí me gana, Yo, mire, tranquilito, yo 1 horita, pero el hermano se avienta sus 3 horas. Y a sus hijas desde allá atrás no me le hacen al hermano. O una de dos, o ya córtale o te voy a dar cuello, le estaba diciendo su hija el domingo pasado, ¿verdad, el hermano? Ay, qué bendición, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Mira, hermano, no tuvieron bendición, nomás 2 aquí enfrente. ¿Qué dije? Juan 6:54. ¿Listos? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo es el pan de vida. Su sangre es nuestra bebida y su carne es nuestra comida. Hoy vamos a participar de ese pan. Ese pequeño pan que usted se va a meter, o esa pequeña piececita de galleta o lo que nos dan, que usted se mete a su boca y empieza a masticar, representa de cómo el cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados, fue molido por nuestras transgresiones. Representa, hermano, el sacrificio vivo de Cristo en nuestra vida. Cada muela, hermano, que mastica, que oprime, dice que el Señor Jesucristo quedó colgado en la cruz, hecho una masa de carne. Ese jugo de uva, ese vino que usted toma en la cena del Señor, es la sangre del Cordero. Es la sangre, hermano, que nos ha dado vida, vida en abundancia. Es la sangre que cubrió todo pecado. Es la sangre viva y eficaz. Es decir, estamos ingiriendo la genética de Cristo en nuestra vida. Ya no es la genética del mundo, ya no es la genética del diablo, de la carne, sino que ahora es la genética de Cristo en mi vida. Pero es muy importante que analices lo que vas a hacer. Póngase de pie. Hermanos, si gustan empezar a